Y el bueno que dijo Castillo. Castillo dijo que era una enfermedad que había comenzado como una infección intestinal, pero que había terminado con una neumonía. Hombre sabio, aparte de sus enormes conocimientos de la medicina. Cuando yo empecé a estudiar medicina, un profesor del instituto, amigo mío, me dijo, yo quiero que tú seas como Castillo. Digo, ¿quién es Castillo? Pedro Castillo, como era el mejor clínico que hay en Cuba. Se me quedó la curiosidad. Estando en el tercer año de la carrera, me fui a ver a la sala Santo Fernández a un amigo mío, el doctor Ferrer, y le dije, chico, ¿quién es Pedro Castillo? Y me dice, quédate aquí, y cuando tú veas a alguien distinto a los demás, ese es Pedro Castillo. Efectivamente, como a la media hora, llegó un señor con un ataje de drill 100 impecable, un sombrero de IPJ legítimo y un tabaco en la boca. Y dije, ese es Castillo. Le hizo conferencia, me dejó deslumbrado. Yo dije, no, yo tengo que entrar en el servicio de Pedro Castillo. Cuando terminó el internado, por expediente, yo podía seleccionar el servicio de Pedro Castillo en la sala BAIS. Trabajé con él 17 años. Recuerdo muchas cosas de él. Siempre insistía, denle la mano al paciente por dos razones. Primero, por decencia y caballerosidad. Y segundo, porque la mano del enfermo muchas veces tiene la tarjeta de presentación de la enfermedad. Y es verdad, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la gota, infinidad de enfermedades. Usted le da la mano y puede hacer el diagnóstico. Un cáncer del pulmón, viendo la mano, puede hacer un diagnóstico. Castillo era un clínico extraordinario. Y sobre todo un hombre de una sencillez. Nunca hizo quedar mal a un alumno. A veces se daba cuenta de las debilidades y en sus exámenes se iba hacia donde tenía la seguridad que podía contestar. Yo recuerdo esta anécdota, que yo le llamo la anécdota de la panetela frustrada. Llegó un día Castillo a la sala, éramos dos internos, el doctor Radelat, Sagüero y yo, y dice, tengo una paciente cuya familia quiere ver si alguien va allí y la acompaña durante la noche porque está muy gravemente enferma. Y van a pagar 30 pesos. Nosotros que ganamos 75 pesos como interno del hospital Calixto García, le dije, maestro, quiero decir yo. Y me fue. Era una casa de la calle Línea, una verdadera mansión, una familia muy acomodada, de gran alcurnia aristocrática, gente muy buena. Yo me quedaba por la noche allí. Llega Castillo y la hija de la enferma le dice, doctor, tengo una insuficiencia cardíaca congestiva, el hígado agrandado, congestivo con dolorimiento permanente, una náusea, una falta de apetito extraordinaria. Y la hija le dice a Castillo, doctor, ¿usted no cree que una panetela bien calientica le vendría bien a mamá? Castillo dice, muy bien pensado, mándela a hacer. Lo acompañé al final a recoger su Cadillac y se me vira y me dice, doctor Beato, como usted habrá visto, esta medicina es muy distinta a la de Calixto García. A poco rato llega el cocinero de la casa, una familia acomodada, con una panetela rectangular, echando humito. Y se la pone a la señora en el diente. Yo que estaba al lado de ella, yo digo, voy a esperar a que se duerma. Si se duerme me voy a comer un pedazo de la panetela. Pero la señora no se durmió, a lo mejor el calor la activó a la mente. Y a las pocas horas llegaron y le retiraron la panetela frustrada. Pero quiero decirle que la medicina para mí ha sido una de las grandes satisfacciones que yo he tenido. Yo creo que el médico que tenga la vocación de ello no encuentre nada más solaz ni más estimulante que hablar con el enfermo, y sobre todo si le puede resolver el problema del enfermo, y si no puede también, porque siempre queda el arte de la medicina, no la ciencia de la medicina, el arte de la medicina, del consuelo, de la ayuda, de la identificación, de la empatía. Desgraciadamente, con el avance de la ciencia médica, la médica se ha ido deshumanizando. Cada vez hay más separación entre el enfermo y el paciente. Ya hoy en día hay una mesa operatoria donde está operando a un paciente y un médico aquí, un robot está dirigiendo la operación. El paciente no se entera ni quién fue el médico que lo operó. Y a lo mejor se va de alta y todavía no ha visto el médico que lo operó.
pero se ha ganado en ciencia. Yo he sido testigo y actor del desarrollo de la medicina durante prácticamente todo el siglo XX. Desde la época en que no existía nada que fuera efectivamente hasta los enormes adelantos que han habido en el siglo XX. La medicina científica, no la charlatanería de la que ustedes oyen en la radio, en la televisión, la medicina científica ha añadido 40 años de vida al ser humano en el siglo XX. Si ustedes ven el adelanto, estamos en el umbral de un inmenso espacio cuya imaginación, la imaginación del ser humano no da para pensar cuánto se habrá de lograr. Si en el siglo XX se añadieron 40 años de vida, en los adelantos que tiene la medicina garantizan muchos años más. 100 años no será el límite de la vida, será a los mediados la mitad de la vida. Ustedes cogen, por ejemplo, para que tengan una idea, después que se descubrió el ácido desoxirribonucleico con Dick Watson en Inglaterra, se transformó completamente el conocimiento del ser humano, con el genoma que ya hoy en día prácticamente está al alcance de cualquier persona. Existía hace poco un órgano difícil de examinar, el intestino delgado, porque el estómago con una gastroscopía se ve de forma directa y el colon a través de una colonoscopía igual, pero el intestino delgado no se podía pasar un catéter, todas las vueltas que da el intestino delgado. Se inventó una capsulita que era capaz de tomar fotografías. El enfermo tragaba la capsulita y a medida que iba bajando iba tomando fotografías. Pero esa capsulita no había manera de dirigirla por fuera del cuerpo. A veces se trababa y no avanzaba. Pero hoy en día ya esa capsulita, gracias a la nanotecnología, el nano es la 1000.000.000ésima parte del metro, prácticamente microscópico. Pues se hace una capsulita que tiene medio centímetro, se la puede traer como una cápsula, el mismo tamaño de una cápsula. Y esa cápsula tiene paticas que caminan y tiene un dispositivo en dos extremos que con un magneto uno la dirige. Si se traba, la dirige, la cambia de posición y sigue avanzando. Pero algo más, además toma fotografía y además toma biopsia. Es un adelanto de los centenares que existen en el momento actual. O sea, la ciencia médica está en el umbral de una nueva medicina. Yo recuerdo la medicina de mis padres. Eso fue una de las cosas que me levantó la vocación. Yo la acompañaba porque nosotros éramos 3 hermanos y teníamos un año de diferencia unos a otros. Mi padre se quedaba con los 3 correteando por la casa, tirándonos las cosas. Y a veces decía, Miguel, a mi padre, llévate a uno de ellos porque no puedo con los 3. Y yo lo acompañaba en su visita a domicilio. Y yo veía que cuando él llegaba, se iluminaba el semblante de los familiares del enfermo. Si era un niño o si era un adulto. Y en el acto tenían preparado una palangana de agua límpida, cristalina, una toalla blanca, impoluta y una patilla de jabón sin estrenar. Cuando llegaba y se iba, para esa familia era como había llegado un ser divino. Eso curaba. Yo recuerdo una vez, era un muchacho, un catarro que tenía, y la madre le dice a papá, doctor, yo le puse unas bolitas de alcanfor en la espalda, y ¿qué es lo que ha hecho mucho daño? Mi padre, que también tenía como castillo una gran experiencia, dijo, muy bien pensado, pero no se olvide ponerla en los marcos de la ventana para que no entren las cucarachas. Pues la vocación nació allí. Yo recuerdo de niño despertarme a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana con los aldabonazos en la puerta de mi casa. Salirme a ver, ¿quién es? Venimos a buscar al doctor Beato, a ver a fulano de tal que está enfermo en la casa. Levantarse papá a las 3 de la mañana, ponerse ropa y ver el PC y regresar después hasta tarde de dormir de nuevo. Así eran los médicos de aquella época. Ya no hay médico que vaya a la casa de nadie. Ahora se va a las emergencias de los hospitales. Los pacientes se trataban en las casas. Pero vuelvo a decir, gracias al avance de la medicina, la ciencia hace y puede lo que antes no se hacía ni se podía. Pero se ha ido deshumanizando un poquito. Esto lo ha organizado una institución que se llama Instituto Interamericano por la Democracia. Yo creo que hace una gran labor. Y más que tratar de derrocar a Fidel